yo le puse a esta enseñanza como título, Venga tu reino. Y vamos a Lucas 13:18, de favor. Jesús también les dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? El reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció y se convirtió en un árbol grande, y en sus ramas las aves hicieron sus nidos. Jesús volvió a decir, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con la levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina, y la levadura hizo que fermentara toda la masa. Dice el versículo 20, Jesús volvió a decir, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con la levadura de una mujer que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina, y la levadura hizo que fermentara toda la masa. Okay, aquí está Jesús hablando, el título de esta enseñanza es Venga tu reino. Entonces aquí dice, Jesús les estaba enseñando acerca del reino y le dijo, Jesús utilizaba parábolas para poder darse a entender y que la gente pudiera comprender más fácilmente el significado de algunas cosas. Y por ejemplo aquí les dijo, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Le dijo, el reino de Dios es como, dice que es la levadura, dice, se puede comparar con la levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina. O sea, un poco de levadura dice que la mezcló y fermentó toda la masa. Entonces, cuando Jesús les hablaba acerca del reino, le está diciendo que el reino se puede comparar con un poquito, que puede hacer grandes cosas. Vamos a ir a Lucas, ahorita vamos a irlo comprendiendo poquito a poquito, y vamos a ir a Lucas 11:1. Dice, un día que Jesús estaba orando en cierto lugar, al terminar uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. ¿Ok? Fíjense que lo primero de la oración que Jesús le puso como en importancia, primero glorificar al Señor, ¿no? Porque le dijo, santificado sea tu nombre. Primero darle gloria a nuestro Padre. Pero después de eso le dice, venga tu reino. Venga tu reino. Ajá. Ahora, cuando nosotros pedimos el reino es la levadura que se va a mezclar con gran cantidad de harina y que va a provocar que se fermente toda la masa. Una persona de reino lleva el reino. Y vamos a ir, para irle dando forma, vamos a ir explicando, a Hechos 16:25. Dice así la palabra del Señor. Era ya medianoche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. O sea, Pablo estaba encarcelado. Los demás prisioneros escuchaban. De pronto, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, al despertar y al ver las puertas abiertas, creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse.
No te hagas ningún daño, le gritó Pablo, todos estamos aquí. Temblando de miedo, el carcelero ordenó que trajeran luz. Corrió al calabozo y se puso de rodillas ante Pablo y Silas. ¿Y qué le dijo? Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, les preguntó suplicante, después de sacarlos de allí. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia, le respondieron. Ahora, muchas veces lo decimos, pero no entendemos el significado. ¿Por qué será salva tu familia si quien creyó en Cristo fuiste tú? Porque tú llevarás el reino. Dice que el reino, ¿a qué se puede comparar? Dice que es como la levadura, que echas un poquito y aleuda toda la masa. Entonces, cuando Pablo le dice al carcelero, el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y muchas veces nosotros decimos, sí, y entonces lo tomamos, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia, pero no lo comprendemos verdaderamente lo que significa. Esto significa que si tú verdaderamente recibes a Cristo en tu corazón y eres una persona que establece el reino en tu vida, lo llevarás a tu familia. Lo llevarás a tu familia. ¿Por qué? Porque dice que el reino es esa, la levadura. Es un poquitito que tú le echas y va a leudar toda tu masa, toda la masa. Entonces le dijo, cree tú, porque tú harás que tu familia sea salvo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pero no lo ponemos en el trono? Cuando no está en el primer lugar de nuestra vida. Fíjese, mi hermano, que algo que a mí me gusta mucho, que yo una vez escuché de Marcos Brunet, es que él dice que nosotros decimos lo que conocemos o sabemos, pero impartimos lo que somos. Entonces, nosotros podemos decirle a nuestros hijos o a nuestra familia, Dios para mí es el número uno, pero ellos verán si realmente para ti es el número uno con tu ejemplo. Nosotros podemos decir, para mí Dios está en el trono de mi corazón, obedécele, hijo mío, a Dios, pero ellos verán nuestro comportamiento primero que nuestras palabras. Entonces, cuando le dijo, cree tú, procura tú creer en Cristo, ponerlo en el trono, llevarlo a tu casa, y entonces tu familia al verlo se convertirá. Y establecer el reino de Dios en una casa es algo maravilloso, pero no es algo fácil. Es establecer el reino en un hogar. Es algo hermoso que Dios lo prometió, pero no es fácil. Se requiere que uno ponga a Dios en el trono primeramente. Muchas veces les decimos, por ejemplo, ¿no? Mi hija, ella es bien chistosa porque yo cuando me levanto, yo siempre le digo, primero es Jesús, siempre. Entonces, y entonces ella llega cuando se levanta, y muchas veces todavía mi esposo y yo no terminamos de orar, y entonces ella se para y me dice, mamá, quiero ver, pero ya sé que primero es Jesús, ¿puedo ver una enseñanza de Jesús? O puedo, ¿verdad que primero es Jesús? Porque ellos van a saber lo que nosotros les decimos, pero ellos van a ser impartidos de lo que tú eres. Si nosotros queremos llevar el reino a nuestra casa, primero tenemos que traer el reino a nuestra vida. Para que en nuestra vida nosotros lo podamos impartir.
a nuestra familia, a nuestra casa, que nuestros hijos puedan ver el reino primeramente en nosotros. Si nuestros hijos, mis hermanos, o si nuestro cónyuge ve que nosotros no tenemos a Dios en primer lugar, entonces ellos jamás van a poner a Dios en primer lugar. Ellos necesitan ver en nosotros una transformación para que ellos sean transformados. Fíjese que una vez Jesús, a mí me encanta Jesús. Si quiere usted conocer una vida maravillosa, el Verbo encarnado, lea los evangelios. A mí me encanta Jesús porque dice que una vez Jesús estaba platicando y predicando y enseñando. Y entonces dice que llegaron su mamá y sus hermanos y que le dijeron, tu mamá y tus hermanos te buscan. Pero Jesús estaba enseñando. Se suponía que ahí tendrían que haber estado su mamá y sus hermanos, porque Jesús estaba enseñando. Y entonces a mí me encanta porque Jesús les dice, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen y están aquí, y señaló a sus discípulos. Ellos son mi mamá y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces yo puedo pensar cómo su mamá se debe ver, y sus hermanos, ¿por qué? Porque él estaba poniendo en primer lugar la voluntad de su Padre por encima de su familia. Y entonces él le dice, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Mi mamá y mis hermanos son los que están aquí escuchando la voz del Padre. Porque su mamá y sus hermanos estaban distraídos, estaban haciendo otras cuestiones. Pero yo puedo ver cómo Jesús, poniendo el reino y poniendo a Dios en primer lugar por encima de su familia. Y después vemos a su mamá y a sus hermanos esperando el Pentecostés. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, tus hijos lo verán. Tus hijos lo sabrán, porque tú no lo vas a hacer porque ellos los desprecias o los odias. Al contrario, lo vas a hacer por su propio bien. Y si Dios ve tu corazón, Él va a hacer que el reino se establezca. Entonces, yo me puedo imaginar cuando tú pones a Dios en el primer lugar. Un ejemplo de alguien que puso a Dios en primer lugar fue Abraham. Abraham le enseñó a su hijo a poner a Dios en primer lugar. Y entonces cuando Isaac ya era un adolescente, casi joven, y Abraham un anciano, y dice que iban juntos y que su hijo le preguntó a Abraham y le dijo, papá, ¿dónde vamos? Y entonces él le dijo, vamos a sacrificar, pero ¿dónde está el cordero? Le dijo, Dios proveerá, hijo mío. Pero Abraham puso en primer lugar a Dios por encima de su hijo, y su hijo aprendió la lección. ¿Por qué? Porque cuando Isaac lo pone ahí, imagínate un anciano, el hijo hubiera podido golpearlo, pegarle y salir corriendo, pero él dijo, si mi padre pone a Dios en primer lugar, yo lo voy a poner también. Y entonces él se dejó sacrificar. Y entonces, aunque dice que Abraham lo amarró, pero él dice, nunca dice la palabra, y forcejeó a Abraham con Isaac. Y Isaac le pasó un golpe y le pegó, y Abraham quedó caído, y Abraham se levantó y lo atrapó. No, él puso a Dios en primer lugar cuando su padre lo puso en primer lugar. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos en segundo, en tercero o en cuarto? Entonces tus hijos aprenden a ponerlo en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en último lugar. Cuando tus hijos están haciendo un pecado y tú sabes que están pecando y que su alma va a ir al infierno, y tú prefieres a tu hijo por encima de los mandamientos de Dios, después tu hijo irá al infierno. Porque lo estás poniendo antes que a Dios. Pero cuando tú pones a Dios y dices, hijo, yo te amo, pero lo que estás haciendo es incorrecto, te vas a ir al infierno si sigues pecando. Entonces tu hijo sabrá que Dios está en el trono de tu corazón. Y cuando Dios está en el trono, se establece el reino.
Cuando Dios está en el trono, se establece el reino. Entonces tu hijo conocerá. Yo recuerdo que cuando yo siempre he sido, como me dicen muchas veces mis hermanos, es que eres re legalista. Pero yo le digo, no, es que yo he aprendido a poner a Dios siempre en el primer lugar. Y entonces, cuando mi hija quiere ver algo y me dice, mamá, es que ella sabe, ella conoce y dice, es que te voy a decir algo, pero ya sé que me vas a regañar. Le digo, ¿qué me vas a decir? Es que creo que quise ver una película de brujas. Le digo, no, hija, ¿tú sabes que eso no le agrada al Señor? Tú quieres soñar pesadillas. No, mamá. Le digo, entonces, ¿por qué haces lo que le desagrada al Señor? Y entonces ella dice, no, mamá, ya no lo voy a volver a hacer. Le digo, ok, pero ella ya sabe. Ella ya sabe. Y cuando ella dice, mamá, hoy no quiero alabar a Jesús. No, sí vas a alabar a Jesús. No, pero es que tengo flojera. No me importa lo que tú sientas. Vas a ir y vas a alabar a Jesús. Y vas a ponerlo en el trono de tu corazón. Porque si yo te enseño a ponerlo en el trono de tu corazón, te irá bien. Si yo te enseño a obedecerme y a honrarle, es para tu bien. Y entonces el reino se establece. El reino se establece. Fíjese que yo aprendí algo de mi suegro. Es que mi suegro es una persona muy, ¿cómo se podrá llamar? Así son las cosas. Si te sales, allá tú. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, mis cuñados. Si mi esposo llegaba, la hora de llegar a la casa era a las 10 de la noche. 10:01 te cerraban la puerta, así que mejor llegabas cuarto, ¿no? Y entonces, cuando mi esposo me decía, no, es que ya me tengo que ir, porque éramos novios. No, ya me tengo que ir porque a las 10 mi papá me cierra la puerta. Le digo, corre, ya vete, ¿no? Y ya se iba y dice que una vez se le fue el camión y entonces llegó tarde y lo dejó afuera. Le cerró la puerta y entonces, pero papá, ¿por qué me cierras la puerta? Y le dijo, porque aquí es mi casa y aquí son mis órdenes. La voluntad de Dios es que los padres, los hijos se sujetan a los padres. Y entonces, como aquí es así, porque así está en la palabra, o te sujetas o te vas. Mi hermano, ¿usted cree que él llegó nuevamente 10:05? ¿O 10:04? Nunca. Ellos respetaban la autoridad porque se les enseñó a respetar la autoridad. Y entonces, una vez mi cuñado empezó a tomar y a tener malas compañías. Y entonces empezó a poner borrachito y todo. Y entonces dice, una vez que llegó mi suegro y lo azotó, dice que le dio con vara. Y entonces dice que con vara así en la espalda, ¿no? Y que mi cuñado le decía, ay papá, me duele. Dice, pues quiero que te duela, porque prefiero que te duela la carne a que te vayas a una eternidad al infierno. Mi hermano, ¿usted cree que él volvió a tomar? Porque Dios debe ser el número uno siempre. Y los hijos aprenderán que Dios es el número uno siempre. Pero si nosotros, ay mamá, ándale, es que quiero ir un ratito nada más al antro, mamá, un ratito. Bueno, pero solo una hora. Sí, solo una hora. Sí, ok. Y entonces tus hijos dicen, a Dios se le puede decir un poquito peco, ¿verdad, papá? Ándale, ándale. Ah, solamente un poquito, hija. Sí, un poquito. Ándale, papito, solamente puedo hacer esto. Y tú sabes que está mal. Y tú sabes que está incorrecto. Y tú le dices, ándale, sí, hijo. Yo, fíjese que cuando, es bien chistoso, pero yo cuando me casé con mi esposo, yo decía, no me engaña. Porque si me engaña, su papá lo corre y se queda sin esposa y se queda sin familia. Se queda solo, porque para mi suegro Dios siempre ha sido o te alineas o te vas. Y yo decía, aquí está re chido. Y entonces yo cuando me enojaba con él, iba con mi suegro luego de chillona, ay suegro, es que fíjese, le voy a decir algo de su hijo.
¿qué hizo? No, pues es que fíjese que no sé qué. Y entonces mi suegro decía, compórtate, Israel. Sí, papá. Mi hermano, cuando los hijos aprenden sujeción es lo mejor que les puedes dar a tus hijos, porque no se te van a descarriar. Es que yo quiero hacer lo malo, hazlo con tus esfuerzos y con tus propias cuentas. Conmigo no cuentes para el pecado, porque yo voy a contribuir con tu perdición. Si tu hijo se te enferma en ese momento que le dejaste ir al antro y ese momento le ponen una pastillita a tu hija y la violan, ¿quién crees que va a tener la culpa también? Si a tu hija le dices, mamá, ¿puedes tener una madrugadita con mi novio? Vamos a un ratito. Bueno, pero le vas como a la 1. Sí, a la 1. Y entonces se va tu hija con su novio y queda embarazada y luego ya no lo quiere el bebé y luego lo quiere abortar. ¿De quién va a ser la culpa también, mi hermano? El reino se establece cuando somos como Abraham. Hijo mío, tú sabes que yo te amo, porque le vas a decir al hijo, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo lo hago por tu bien, aunque ahorita no lo entiendas, después lo entenderás. Y entonces Isaac dijo, ya sé que para mi padre Dios está en primer lugar, y si Dios le dijo que lo hiciera, sus motivos tendrá. Y entonces se puso en el altar. ¿Y quién aprendió a poner a Dios en el primer lugar? Isaac también. Porque hablamos siempre de Abraham, de lo que Abraham hizo, pero también hay que hablar lo que Isaac hizo. Isaac se iba a dejar sacrificar. Entonces cuando decimos, venga tu reino, Señor, voy a establecer tu reino poniéndote a ti en primer lugar por encima de todo. Un ejemplo, en mi casa yo no permito que escuche música mundanal. Y entonces llegó una muchachita a trabajar conmigo y puso su música. Y entonces yo de repente me dije, entonces fui y le dije, oye, te digo, ¿qué sabes que aquí no te puedo dejar que tengas esa música? O te pones audífonos o trabajas en otro lado. Señora, sí, una disculpa, porque mi hermano, Dios siempre tiene que ser el primer lugar. Siempre tiene que ser el primer lugar. Mi esposo al principio, cuando nos casamos, él me decía, ay, eres remojigata, porque cualquier cosa, yo, no, eso no, eso no, me decía, Dios santo, me casé con una monja, me decía. Y entonces yo le decía, no, Señor, y no sé qué, yo quiero ponerte siempre en el primer lugar, Señor, en el primer lugar. Y en algunas cosas, en otras, Él me enseñó a poner a Dios en primer lugar. Porque luego de repente cuando estábamos recién casados, le decía yo, ay, no vamos el domingo a la reunión. No, ¿cómo crees? Jamás. Al domingo se va siempre a la reunión. Si tú te quieres quedar, quédate, pero yo me voy a ir a la reunión, porque yo estoy acostumbrado a servir siempre a Dios en primer lugar los domingos. Entonces yo aprendí eso de Él. Mi hermano, cuando usted y yo ponemos a Dios en el trono, mamá, ¿qué estás haciendo viendo esa película? Tiene escenas incorrectas, mamá. Eso no se ve aquí en la casa. Eso no le gusta al Espíritu Santo. Entonces tú lo estás poniendo en primer lugar, con respeto, porque es autoridad. No, mamá, ¿qué te pasa? No, pero, mamá, ¿por qué estás viendo esa película? No, mamá, esa película no se ve aquí. ¿Cómo crees, mamá? Está mal. Algo siento raro. O, no, mamá, ¿por qué se te salió esa grosería? No, mamá, hay que poner a Dios en primer lugar. Y mi hermano, dice que el reino es como un poquito de levadura que va a leudar toda la masa. Cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos, va a venir el reino. Y entonces el reino se va a establecer en tu casa, el reino se va a establecer. Ahora, no es nada más de, por ejemplo, una vez escuché a mi cuñada que me decía, es que mi papá fue bien duro con nosotros, pero también nos dio mucho amor.
no significa nada más que le vas a decir, esto no se hace, chamaca, esto no se hace, vete por allá, quién sabe qué. No, sino también le va a decir, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? O sea, es también ceder y demostrarles a tus hijos que tú les amas, porque si no lo que van a hacer es que van a odiar a Dios. O sea, decir, nada, qué horror, ¿no? Pero si tú les dices, hijo, lo que yo hago es por tu bien. Si tú te pones a orar y decirle, Señor, venga tu reino a mi casa, el reino se va a establecer. Pero que pongas a Dios en primer lugar, pero también que le digas al Señor, Señor, yo quiero que también mis hijos sientan mi amor. También quiero que ellos sepan que soy amorosa, que les amo y que todo lo que hago es por su bien. Entonces, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ahora, vamos a ir a Romanos 14:16. No hagas nada por lo cual se te pueda criticar, ni aun cuando sepas que es bueno. Después de todo, en el reino de Dios, lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener gozo del Espíritu Santo. Dice, el reino de Dios, otras versiones dicen, no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Así que puede ser, mi hermano, una casa que no tenga tantos lujos, pero que tú sientas el reino de Dios en esa casa. ¿Por qué? Porque está la justicia, está la paz y está el gozo. Amén. La justicia, la paz y el gozo es lo que significa el reino de Dios en una casa. Así que nosotros tenemos que procurar eso. Es decirle al Señor, Señor, venga tu reino, pero también es decirle, Señor, quiero procurar la justicia, la paz y el gozo. Mi hermano, si usted nunca ha leído, yo le pido que lea el libro de Pastoreando el corazón de tu hijo. O ya hay audiolibros. No necesita gastar, no necesita leer. Nomás ponga en YouTube audiolibro Pastoreando el corazón de mi hijo y escúchelo. Yo me acuerdo que yo leí ese libro antes de que Isabela naciera. Estaba embarazada porque me lo regaló mi suegro. Y entonces yo le dije al Señor, gracias Señor, porque lo leí aún cuando estaba embarazada. Pero usted lo puede empezar a leer. Y entonces ahí habla de que nosotros como padres tenemos que hacer que nuestro hogar sea un lugar en el que a nuestros hijos les guste estar. Que de repente que les digamos, oye, ¿y si vamos a andar en bicicleta? ¿Y si vemos una película juntas? ¿Y si nos vamos al café? ¿Y si? Entonces, mire, mi hermano, así su hijo no va a andar pensando en el novio, en la novia, en andar, porque su casa es un hogar, es una familia. Entonces va a decir, ay, quiero ver una película, la veo con mi papá, o la veo con mi mamá, o la veo con los dos. O quiero ir al café, no tengo que buscarme un novio para ir al café, puedo con mi mamá, es bien chida, platicamos bien chido. O quiero hacer esto, lo hago quiero jugar fútbol. Fíjese que cuando los muchachitos muy chiquitos empiezan a querer abrazos y besos del novio y de la novia, es porque en su interior les faltó abrazos y besos de sus padres. Entonces ellos están buscando suplir esa necesidad que los padres no les dieron. Y entonces por eso desde chicos los vemos que ya quieren el novio, la novia de 12, 11 años, de 10 años. Y yo digo, Señor, ¿qué necesidad de amor tiene este niño, esta niña? Porque cuando nosotros, mi hermano, los padres somos un poco egoístas. Entonces decimos, ya trabajé,
ya me aburrí, ya me cansé. Y entonces él dijo, mamá, ¿puedo? Ay, me dijo, estoy muy cansado. Ve por allá, a ver qué te entretienes, ¿no? Y entonces al hijo le está haciendo falta ese sentimiento de amor, de aceptación. Y entonces empiezan a buscar esa aceptación, ese amor en donde se los puedan dar. ¿Y en dónde lo van a encontrar? En otro niño o en otra niña que le falta exactamente lo mismo. Y si arman una familia los dos sintiendo esa necesidad, después sus hijos van a seguir y así seguirá. Por eso siempre un padre necesita estar ahí para su hijo. Es decirle, para mí Dios es el primer lugar, pero yo para ti estoy siempre. ¿Cuántas veces varones se han sentado a platicar con sus hijos y le han preguntado, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿En qué te ayudo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué decidiste esto? ¿Cuántas veces, mamá, le has dicho a tu hija, vámonos al café a platicar cosas de mujeres? O vamos a hacer esto juntas, ¿qué te gusta? No, pues a mí me gusta andar en bicicleta. Y la mamá, Dios mío, a mí para nada, ¿no? Pero voy a esforzarme por hacerlo. Y entonces el reino se establece en un hogar, en una familia donde los hijos están dispuestos a sujetarse a los padres, pero donde los padres provocan el reino de Dios en su casa. Porque muchas veces yo he escuchado pensamientos que no es mi idea, tampoco digo que está muy incorrectísimo, pero no es mi idea, de decir, es que es mi tiempo. Eso no es mi idea. Para mí es nuestro tiempo, porque ya no soy yo, ya somos una familia. Para mí es, ¿por qué irme sola si puedo ir con mi hija? O sea, ¿por qué irme a correr yo sola si todo el día no estuve con mi hija y ahora quiero estar con ella? Esa es mi idea. No digo que sea algo de Dios, eso es mi idea, pero el hacer una familia, mi hermano, si usted tiene esposo, que su esposo cuando llegue a su casa se sienta bien. No empiece luego a gritonearle, ay, ¿qué, por qué? ¿Quién sabe qué? Entonces el esposo va a ir huyendo, ya no quiero estar en esta casa, está loca. Y se va a ir a buscar amigos, pero cuando uno también cede, por ejemplo, a mí me rechoca ir al cine, no sé, porque a mí no me gusta el cine, me aburre horrible. Pero a mi hija y a mi esposo les encanta el cine. Son cinéfilos, en serio que sí. Entonces están, ¿qué película nueva? Yo, ay, Dios santo, odio el cine. Pero entonces mi esposo me dice, pero te voy a comprar tu sushi que te gusta. Y yo, está bien, vamos al cine. Entonces, y pasar tiempo en familia procurando. Me choca a mí correr, mi hermano, pero ya me acostumbré porque mi esposo me obliga. Entonces, vamos a correr y yo ya hasta le agarré gusto. Y no me gustaba, pero lo que yo quería era pasar tiempo en familia. Y entonces, mi hermano, cuando de verdad tus hijos ven una familia, ellos amarán después eso y querrán formar exactamente lo mismo. Pero nosotros procuramos el reino. Una vez mi esposo me dijo, cuando ya Isabela pueda andar bien en bicicleta, me dijo, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a unos lugares así bien bonitos donde puedes acampar y andar en bicicleta y que mi hija se divierta. Y yo siempre lo veo él con ganas de, vamos a sacar a la niña, ya estuvimos trabajando, ahora a las 7 vamos a llevarla al parque, vamos a llevarla acá, o hay que hacer esto, hay que hacer el otro, se le ocurre que vayamos a hacer un picnic a no sé dónde. Yo no tenía esas ideas. Pero él las tiene porque así su papá los formó. Vamos a correr. Dice que ellos no tenían mucho dinero, pero no se necesita mucho dinero para pasar tiempo con tus hijos. Y entonces dice que agarraban y se compraban un pollo rostizado y se subían al cerro y en el cerro hacían su picnic y se comían el pollo rostizado. Mi hermano, pase
tiempo de calidad con sus hijos. Que sus hijos no anden buscando ver qué papá, qué mamá o qué lugar me acepta, porque mis papás siempre están muy ocupados haciendo de todo, pero no pasando tiempo de calidad. Y entonces el reino de Dios se establece en un lugar donde el padre pone a Dios en primer lugar, pero donde él sabe que su familia es su responsabilidad. Entonces, yo muchas veces les he dicho esto, pero se los voy a repetir. A mí me asombra ver, por ejemplo, una vez fuimos a tomar el café, mi esposo y yo, y mi hija, porque mi hija va a todos lados, igual el café a todos lados. Luego le decimos, vas a quedarte con tu abuelito, con tu abuelita, porque no, yo quiero estar con ustedes como familia. O luego nos vamos a dormir. No, pero yo quiero estar con ustedes como familia. No, hija, ya duérmete en tu cama. No, quiero estar con ustedes como familia. O sea, ella está tan acostumbrada a la familia, muy acostumbrada a eso. Y entonces que nosotros procuremos eso, mi hermano. Y les digo que fuimos al café, y entonces yo veía una muchachita como de 11, 12 años, sentadita, toda arregladita, con su minifaldita, así sentadita, y ahí estaba. Y yo le digo, yo pensaba y le decía a mi esposo, ¿y dónde está su mamá? Porque la niña está aquí esperando a un muchacho que llegó retarde, como una hora después. Y la muchachita ahí esperando al novio. Yo digo, la necesidad afectiva que tenía de hablar con alguien. Y entonces, o de que alguien la abrace o la bese, y yo digo, ¿dónde está su mamá? ¿Y dónde está el bendito papá? Porque usted cree que un muchachito se va a pasar de listo fíjese que una vez, es chistoso, ¿no? Mi suegro lo cuenta y a mí me da mucha risa, ¿no? Pero dice que una vez estaba un muchachito que estaba pues ahí tratando de pretender a mi cuñada, pero mi cuñada estaba chica, ¿no? Y entonces dice que estaba ahí el muchacho y que ahí estaba como que aquí y él le andaba haciendo así, le andaba empujando, ¿no? Y dice que mi suegro estaba predicando, ¿no? Y entonces que desde el púlpito le dijo, ¡Gabriela! ¡Ya! Y entonces dice que se quedó así y le dijo, ¡ya, niño, vete por allá! Y entonces, ¿dónde están los papás, mi hermano? Cuando el chamaquito está ahí y el papá durmiendo. Y la muchachita y mi hermano afuera de su casa. Yo he visto afuera de su casa en el rinconcito ahí la chamaca así. Y digo, ¿y el papá? O sea, el papá dice, a mí mocosito, a mi hija no le va a sentar agarrando lo que no mete para acá, chamaco. No. O sea, ¿y el papá dónde está? ¿Y la mamá? Hija, no, mi amor. Respétate, vales mucho. No cualquiera te puede estar besando, agarrando, manoseando, haciendo lo que sea. El hombre que verdaderamente te ama y te va a respetar y te va a llevar al altar y se va a casar contigo, no te va a estar manoseando, porque eso no es de hombres. El que verdaderamente te ama te respeta y te dice, yo te amo y te llevo al altar y firmo que te voy a sostener y que me voy a casar contigo. Y entonces ya viene lo después, pero antes no es así. Y entonces el establecer el reino de Dios en tu casa. Y los varones, fíjese que Dios ha estado tratando mucho en mí con respecto a la familia. Y inclusive yo estaba pensando y el Espíritu Santo hablaba en mi vida, porque me decía, el pecado se enseñorea tanto de una casa, de un hogar, que hasta los animales se corrompen. Y yo le decía, porque
Luego, por mi casa hay como muchas zonas así como muy libres todavía, ¿no? Y esa que no tienen casas y eso, ¿no? Pero de repente pasas por unas casitas donde yo veía a los perritos así, todos así, haciéndole a una perrita, ¿no? Y yo decía, hasta en eso está corrompido. Porque la impartición de un reino, si es un reino de santidad, mi hermano, la santidad va a reposar sobre tus hijos. Si tú guardas tus ojos, guardas tus oídos, si guardas inclusive en ver películas que no corresponden, esa impartición va a estar sobre tus hijos. Pero si tú te corrompes y empiezas a hacer cosas incorrectas sexualmente, eso va a provocar que tus hijos estén corrompidos. Porque no pasa, no, es que ellos no me ven, pero es que no se trata de lo que te ven, se trata de los espíritus que se provocan y se mueven en un lugar corrompido. Si el papá ve pornografía, aunque los hijos no estén ahí viéndola con el papá, entonces se van a corromper porque está una impartición corrompida. Y entonces empezarán a suceder cosas que a lo mejor tus hijos no te las dicen, pero que están pasando en ellos. Porque se está corrompiendo. Pero cuando el reino de Dios se establece, si tú eres un varón y tienes, eso igual me lo explicaba el Espíritu Santo, y tienes a tu hija, a tu esposa, y tú miras a otra mujer, entonces eso también le harán a tu hija. Si tú eres una mujer que le hace daño a su esposo, eso le harán a tu hijo. Porque es una impartición. Es un reino. Así que nosotras como mamás, como papás, nos cuidamos, procuramos la santidad, y esa impartición estará sobre nuestros hijos. Impartición de santidad. Pero si en esa casa hay corrupción, entonces tus hijos se corromperán con eso. Y entonces el Espíritu me decía, hasta los animales están corrompidos, porque Dios le entregó la autoridad al hombre. Y dice la Biblia que aún la naturaleza clama por la manifestación de los hijos de luz. Clama porque los hijos de luz se levanten, y entonces incluso la naturaleza deje la corrupción. Porque yo veía un video de un ave que era así como muy mala el ave, ¿no? Porque yo decía, ay Señor, y tú hiciste esa ave tan horrible, porque su bebé, uno estaba débil y uno estaba fuerte, ¿no? Y entonces el ave, el chiquito, igual estaba totalmente como mal alma, ¿no? Como le dicen, ¿no? Entonces el bebé fuerte le picoteaba a su hermanito para que estuviera débil y no comiera, ¿no? Entonces le picoteaba y el otro estaba así débil, ¿no? Y entonces así le hacía cosas bien raras que tú dices, ¿en serio se hace eso? ¿Cómo puede pensar eso, no? Y luego el ave ya vio que el otro estaba medio enfermo y lo echó a un lado, y el otro dice que estaba muriendo de hambre, pero entonces el ave le dio toda al fuerte, ¿no? Y entonces yo le decía al Señor, Señor, si tú hiciste las aves, ¿por qué esa ave es tan mala? O sea, ¿cómo puede hacer eso de el otro chiquito picotear a su hermano para que se muera y él ser el único? ¿Por qué está así tan malo, no? Y me decía el Señor, no, yo hice todo perfecto, pero cuando el hombre pecó, corrompió la naturaleza. Entonces, si en tu casa hay corrupción, hasta tus animalitos se corrompen. Entonces, cada día pide el reino. Dile, Señor, venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi trabajo. Venga tu reino donde está la justicia, la paz y el gozo. Donde reinan. Donde no hay
pleitos, gritos. Incluso la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo se podrá llamar? Una evidencia de que estás orando y buscando al Señor son los frutos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor se va a manifestar en ti y en mí. Entonces, ahí los frutos del Espíritu Santo. Y cuando a mí me ha pasado muchas veces que oro y todo, y luego cuando de repente se vienen los problemas, digo, me empiezo a desesperar, y entonces mi esposo me dice, ¿no estuviste orando? Y yo, ay, Señor. Y entonces el Señor me decía, la evidencia que estuviste en mi presencia es del fruto, Zaret. Y entonces porque una vez estaba yo platicando con una persona y me dijo, no, dice, es que esa persona es súper, ¿ya lo escuchaste cómo predica? No, hombre, súper predica, me dijo. Y le digo, sí, qué bueno que súper predique, pero la Biblia dice que no es por cómo prediquen. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Y entonces yo veo frutos incorrectos, frutos de no perdón, frutos de resentimiento, frutos de ira, frutos de enojo, Entonces, por más que super predique, yo no me baso por lo que predique. La Biblia y Jesús dijo, por sus frutos. Y entonces, no podemos vivir el reino y vivir con los nuestros en pleitos, tristes, agobiados, haciendo injusticia. Nosotros pedimos el reino, pero lo procuramos. Tengo hartas ganas de ponerme a gritar, ¿no? Pero Señor, tu reino no son gritos, tu reino es justicia, es paz y es gozo. Y entonces que tu familia sienta el reino de justicia, de paz y de gozo en tu casa. Mi hermano, ¿qué hijo se querrá ir si tiene un reino en su casa? O sea, yo no necesito andar, inclusive a veces a mí, pues a veces me dicen, no, es que a mí me gusta mucho platicar con mis amigas, sí. Pero yo prefiero mucho más estar con mi familia, porque es el reino. O sea, muchas veces yo sí me voy con mis amigas de repente a tomar el café, pero incluso luego estoy tomando el café y le mando un mensaje a mi esposo, ya te extraño, papi, porque nos la pasamos bien. Y entonces cuando una familia se la pasa bien, entonces procuran estar en familia. Mi hija luego nos dice, mamá, ¿a qué nuevo restaurante vamos a ir hoy? Porque le encanta ir al restaurante a comer. Y no vamos a lujosos así, pero procuramos ir porque le gusta y porque a mi esposo le gusta. Entonces digo, pues vamos un ratito, ¿no? Y pedimos un café para los dos, porque van a no engordar tanto. Y un pastel para los dos y así. Y nos pasamos tiempo disfrutando. Mi hermano, disfrute a sus hijos, disfrute su compañía. Dígales, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Vamos, campeón, ¿qué te gusta hacer? Me gusta jugar, papá, vamos a jugar. ¿Cuántas veces le ha preguntado a su hijo, hijo, ¿qué muchacha te gusta? No, pues me gusta tal muchacha. Ay, hijo, fíjate bien. O sea, que su hijo tenga comunión con usted. Una vez platiqué con una muchachita que su mamá es cristiana de muchos años. Entonces yo estaba platicando con ella y le decía yo, oye, mi amor, ¿y por qué haces esto, hija? Le digo, no hagas eso te va a traer un perjuicio. Y estaba yo platicando con ella y le digo, ¿tu mamá nunca te ha dicho que por qué haces eso? Yo con mi mamá nunca he hablado. Yo decía, ¿cómo pueden estar en una misma casa y nunca hablar? Hablar de trivialidades, pásame el agua, pásame el plátano, come. Pero ¿cuántas veces te has sentado y decir, hija, ¿qué tienes? Sin afán de gritar, regañar, sino, hija, ¿por qué haces eso, mi amor? Eso te va a traer un perjuicio, ¿qué necesitas de mí? ¿Por qué haces eso? ¿Cuántas veces varones se han sentado con su esposa y le han dicho,
¿qué tienes? ¿O por qué estás así? ¿O qué puedo ayudarte? ¿O qué hacemos? Mi hermano, el reino se establece. ¿Sabe qué? Inclusive uno mismo es el que le da seguridad. Por ejemplo, yo a mi esposo siempre le digo, estás súper guapo, hoy te ves magnífico. Uno procura la autoestima, o sea, inclusive yo siempre le digo a mi esposo cuando estamos platicando, no, es que tú tienes una sabiduría. Y no se lo digo farsante, no, yo se lo digo porque a mí me gusta que él se sienta bien. Y entonces, por ejemplo, mi hija a veces como que tartamudea un poco, hace como que trata de hablar muy rápido y entonces como que se le van las ideas. Entonces empieza pero yo nunca le he dicho, ay, tartamuda, ay, mensa, ay, jamás. O sea, yo siempre le digo, sí, mi amor, ¿qué tienes que decir? No, le digo, claro, sí, sí, claro. Yo nunca le voy a decir esas cosas. ¿Por qué? Inclusive una vez estaba haciendo eso y una persona que le dijo, ay, que me volteé y que le digo, a mi hija no le hagas así. ¿Por qué? Porque uno procura el bienestar, uno procura la autoestima. O sea, a tu hija nunca le digas, estás bien fea. Por ejemplo, una vez mi hija me dijo, ay mamá, es que me dicen que estoy muy bajita, que parezco de 3 y no de 5. Y entonces agarra y le dijo, así Dios te hizo, corazón, te hizo hermosa. Digo, así tú eres chiquita, pero yo también soy chiquita y somos chiquitas y así no somos hermosas. Tú me ves fea, no mamá, eres hermosa. Ay, si estás re chaparra, estás re fea. Y entonces mi hija me dice, me tengo que amar como soy, mamá, como eres, mi amor, así eres hermosa. Mi hermano procura el bien de su familia. Tu hijo, papá, como que me veo gordito, ay, si estás repanzón. O sea, me veo gordito, papá. Pues un poco, hijo, pero vamos a hacer ejercicio juntos. Eso se puede convertir en músculo. Imagínese una vez yo, pero eso todo me lo enseñó el Espíritu Santo. Hacer que las personas se sientan valoradas. Y entonces, una vez estábamos comiendo y entonces a mí me gusta que mi esposo se haga el corte chiquito, no largo, chiquito. Entonces yo le decía yo, ay, es que yo quiero que te cortes el cabello chiquito. Y me decía, no, es que no me gusta. Digo, no, sí, córtalo, porque a él le gustaba más largo, ¿no? Y entonces se lo cortó chiquito, ¿no? Y entonces mi suegra le dijo, ay, hijo, como que ese corte no te queda. Y le digo, claro que sí, se ve guapísimo. A lo mejor a usted no le gusta porque ya está grande. Le digo, pero mi esposo está re guapo, a mí me encanta. Mi hermano, tratar de hacer que las personas se sientan bien con ellos mismos. Mamá, me siento gordita. Ay, hija, no, estás hermosa. Vamos a, si te sientes un poquito, vamos a hacer ejercicio. Pero no, qué fea estás re gorda. Mira qué fea te ves. Mi hermano, si tú eres su papá, después esa muchacha va a aceptar que otro le diga, estás re mensa, estás re gorda, fea. No, si tú sabes, entonces ella va a decir no. Cuando alguien le diga, una vez escuché, creo, no sé, me acuerdo si mi cuñada, que dice que un muchacho le gritó, le dijo, ¿qué te pasa? A mí no me gritas, mi papá jamás me grita. Entonces, ella va a comparar, está re fea, sí, estoy bien fea, mi papá igual me lo dice, mi mamá también. Pues uno más que me lo diga, pues ¿qué? Usted siempre le tiene que decir a sus hijos lo mucho que valen. Mamá, estoy bien, me dicen que soy bien burro. No saben lo que no, ni siquiera te conocen. ¿Cómo te puedes decir burro si ni te conocen? Tú eres un inteligente, deberías de verte. Yo siempre a mi hija le digo, hija, tú tienes una sabiduría. ¿Por qué, mamá? Porque siempre ella pregunta por qué. ¿Por qué, mamá? Digo, no, sí, hablas con mucha sabiduría. ¿Verdad que sí, mamá? Sí, mi amor. Inclusive le dije que, porque empezó a cantar una canción, según ella compone canciones para Jesús, ¿no? Ya empezó a cantar una canción y le decía yo, hija, qué hermosa canción para Jesús. Y ahora no la paro de que todo el tiempo está componiendo canciones para Jesús, porque le ayudas en su autoestima. Una vez le conté a mi hija de su nacimiento. Entonces yo le dije, te voy a contar. Me dice, sí, mamá. Y le digo,
Yo estaba muy triste y siempre quise una niña y tenía tanto dolor en mi corazón, y papá y mamá se sentían muy tristes porque no tenían una niña, pero cuando tú naciste fuiste la alegría. Y entonces yo creo que ella le impactó, porque todos los benditos días me dice: mamá, ¿me cuentas cuando no tenías una niña y quisiste una niña y que Jesús me mandó? Todo el tiempo. Todos necesitamos, mi hermano, sentirnos amados. Mamá, ¿me veo fea? No, mi amor, estás hermosa. Si usted mismo le dice a su hijo: estás re feo, deberías de parecerte al otro o a la otra, mira a tu hermana, está re guapa, tú re fea, mi hermano, usted está destrozando a sus hijos. Mamá, mi hermana está más bonita que yo estoy más bonita. No, mi amor, cada uno tiene su belleza particular y especial. Así Dios te hizo. Así eres hermosa. Vamos a Hechos 3:25. Mi hermano, si a usted o a mí nos falta el sentimiento de paternidad, órelo a Dios. Si usted siente que como que no quiere tanto a sus hijos, o como que no le gusta pasar tanto tiempo con ellos, ore a Dios y diga: Señor, haz que que yo me vuelva más maternal, más paternal. Dios lo va a hacer, mi hermano, si usted lo ora y le dice: Señor, ayúdame porque yo quiero ser más maternal. Quiero que mi hija se sienta más atraída conmigo, que me platique, que yo sea divertida, o yo como esposo no tengo ese sentimiento. Pídalo a Dios, que Él lo dará. Dice: alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará. Entonces, Hechos 3:25 dice, vamos a leer la segunda parte, y dice: Dios le prometió así a Abraham: por medio de tus descendientes bendeciré a todas las familias de la tierra. Dice: Dios le prometió así a Abraham: por medio de tus descendientes bendeciré ¿a qué? A todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo primero que Dios obra en una persona que se salva? Su familia. Dice: por medio de ti bendeciré, no dice a los individuos o bendeciré a todos los que vengan, no, bendeciré a todas ¿qué? Las familias. O sea que para lo más importante para Dios es una iglesia llena de familia. Para Dios lo quiere salvar a usted para que usted salve a su familia. Para que usted, si usted viene solito y no vienen sus hijos, para que sus hijos vengan como familia. Para que su esposo o su esposa venga como familia. Dice: en tu simiente bendeciré a todas las familias. O sea que lo más importante para Dios es la familia. Es la familia. Vamos a Mateo 19:3. Si usted ama a su familia, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, mi hermano. Mateo 19:3. Dice la palabra del Señor: Jesús diciendo, le preguntaron a Jesús: ¿apruebas el divorcio? Y Jesús les dijo: ¿y ustedes no leen las escrituras? Les respondió: en aquellas está escrito que al principio Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse a su esposa. Los dos serán uno, no dos. Y ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. Dice: entonces, ¿por qué dice Moisés que uno puede romper los lazos matrimoniales con su esposa siempre y cuando le dé una carta de divorcio? Le preguntaron, y él les replicó: Moisés se vio obligado a reglamentar el divorcio por la dureza y la perversidad de su pueblo.
por la dureza, no te perdono y hazle como quieras. O por la perversidad, me gusta andarle echando, ¿no? Dice, por eso Moisés se vio obligado, porque el pueblo tenía un corazón endurecido y había perversidad. Pero eso no fue, dice, lo que Dios quiso en un principio. Lo que Dios quiso es una familia. Eso es lo que Dios amó, la familia. Dice, por eso la Biblia dice, no separe el hombre lo que Dios unió. Pero dice, pero Moisés tuvo que hacerlo porque se endurecieron y se pervirtieron. Entonces, vamos a ir a Malaquías 3. Atrásito de Mateo. Malaquías 3:1 dice: presten atención a lo que el Señor Todopoderoso dice. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Capítulo 4, versículo 5. Miren antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante. Yo les enviaré otro profeta como Elías. Su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien, que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. Así, cuando yo llegue, no tendré que castigarlos destruyendo completamente su país. Fíjese lo que dice. Dice que el que tú te vuelvas a Cristo, el que tú recibas a Cristo, fíjese, como resultado de eso, dice, les enviaré otro profeta como Elías. Dice, su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien, que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. ¿Por qué dice? Porque así, cuando yo llegue, no tendré que castigarlos destruyendo completamente el país. ¿Por qué Dios castigaría? Porque para Dios lo importante es la familia. Y entonces dice, así no tengo que destruirlos, porque fíjese, mi hermano, que lo que el diablo aborrece es la familia. Porque la familia es una idea de Dios. Pero entonces el diablo hace todo lo contrario a lo que Dios ama. Entonces, ahora las personas ya no se quieren casar, ya no quieren formar una familia, ya tienen otros pensamientos, otras cosas, otros planes. ¿Por qué? Porque la familia es una idea de Dios. Y entonces todas las ideas de Dios el diablo siempre las quiere llevar abajo. Por eso, cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo, y en tu simiente serán benditas las familias. Lo primero que debemos de salvar cuando venimos a Cristo es nuestra familia. Es rescatarla, es traerla a los pies de Cristo. Es la reconciliación. Dice que es el corazón de los padres se volvería a los hijos y de los hijos a los padres. O sea, que vendría una reconciliación. Por medio de Cristo viene la reconciliación de las familias. Si nosotros, mis hermanos, procuramos el bienestar de nuestra familia, procure el bienestar de su familia. Dice, inclusive Cristo les puso un peldaño muy alto a los varones, porque les dijo, ustedes varones tienen que amar a su esposa como Cristo a su iglesia. Imagínate, Cristo se entregó por ella. Entonces es un nivel alto. Y ustedes, mujeres, deben sujetarse como a Cristo. Imagínense, son niveles altos, pero que Dios en su misericordia y por su gracia los podemos tener. Ame, y jóvenes, cuando todos los que están acá son sacerdotes de su hogar.
Todos los varones algún día van a ejercer un sacerdocio y van a tener una familia a su cargo. Por eso el diablo ataca a los hombres. Por eso hay más homosexuales que mujeres lesbianas. Porque el diablo ataca a aquellos que van a ser sacerdotes, que tendrán hijos a su cargo, esposa a su cargo, una familia a su cargo. Por eso los ataca. Pero Dios quiere formar familias funcionales. Dios quiere que tú tengas tu familia funcional. Dios quiere que seas feliz en el núcleo de tu familia. Hijos, Dios quiere que tengas una familia bien, bonita. Y entonces dice que se volvería el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres habría una reconciliación. Ahora vamos a Apocalipsis 5:8. Dice la palabra del Señor: al hacerlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Capítulo 8, versículo 3. Otro ángel con incienso de oro vino y se paró ante el altar. Allí se le entregó una gran cantidad de incienso para que lo mezclara con las oraciones de todo el pueblo de Dios y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso y las oraciones que el ángel derramó en el altar ascendieron a la presencia de Dios. Cada oración que usted hace por su familia llena la copa de incienso y está para memoria delante de Dios. Una vez escuché una enseñanza que decía que una mamá había orado por muchos años por su hijo que estaba en drogas. Y entonces dice que ella falleció, partió con el Señor, pero ella siempre le quiso entregar una Biblia a su hijo que él nunca quiso, y ella le puso su dedicatoria y todo, ¿no? Entonces dice que partió con el Señor, pero que después su hijo tuvo un gran problema, lo iban a meter a la cárcel, y entonces lo único que tomó, me parece que fue su Biblia, la Biblia que estaba en la casa de su mamá, y que la empezó a leer y se convirtió. Su mamá a lo mejor no lo vio convertido, pero dice la palabra del Señor que las oraciones están en el incienso. Entonces, cada oración que haces por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, está ahí para memoria delante de Dios. Siempre estarán ahí las oraciones para memoria delante de Dios. La Biblia dice, cuando usted lee los salmos, en los salmos David siempre dice, o la mayoría de las veces dice: Dios bendiga al rey y a su descendencia para siempre. Sí, entonces yo decía, a su David, cada que oraba decía: Dios bendiga al rey y a su descendencia para siempre. Y fíjese, vamos a leer el Salmos 132:10. Dice la palabra del Señor: por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que elegiste para tu pueblo. El Señor le hizo un juramento a David y él nunca falta a sus promesas. Pondré uno de tus descendientes en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con las normas que les enseñé, también sus descendientes seguirán en el trono para siempre. Y vamos a leer Primera de Reyes 11:9. Aquí David ya había dormido. Dice: el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces para advertirle que no debía adorar a otros dioses, Salomón no hizo caso. Por eso el Señor le dijo: puesto que no has guardado mi pacto y no has obedecido mis leyes, les quitaré el reino a ti y a tu familia y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, por amor a tu padre David, no lo haré mientras estés vivo. Le quitaré el reino a tu hijo y aún así permitiré que sea el rey de una tribu, por amor de David y por amor de Jerusalén, mi ciudad escogida. Aquí vemos que a pesar de que Salomón había hecho lo malo, las oraciones de David estaban como incienso
lo voy a hacer por amor a David. Cada oración que elevas, Señor, salva a mi familia, Señor, mi hijo, Señor, mi hija, Señor. Aparentemente uno se para y pensaría que no ha pasado nada. Pero eso dice que las oraciones de los justos están como un incienso delante de Dios en esas copas, haciendo memoria a Dios y recordándole, y recordándole, y recordándole, y recordándole. Entonces, uno debe de saber la importancia de cada día orar por su familia, por su hijo, por su hija. Usted, mi hermano, tiene una autoridad especial que Dios le concedió de orar por sus hijos. Muchas veces decimos: pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, hermanos, oren por mis hijos, y eso es algo bueno, pero hay una autoridad especial que Dios le concedió a los padres para interceder por los hijos. Una autoridad especial. ¿Por qué cree que en el Antiguo Testamento quien bendecía al hijo era el padre? Padre, dame tu bendición, le decían. Porque el padre tiene una bendición especial para los hijos. ¿Cuántas veces usted le ha bendecido a su hijo? Yo te bendigo, hijo, bendigo el día que naciste, bendigo el día que viniste a esta tierra, te bendigo, harás esto, harás grandes promesas, todo Dios hará grandes cosas. ¿Cuántas veces le bendice o cuántas veces le maldice? Porque la maldición de un padre puede mucho en la vida de un hijo. Si usted le suelta palabras de maldición a su hijo, lo esclaviza. Y usted le dice: ay, eres un horrible, eres un tonto, eres bien feo, eres todo esto. Entonces tu boca esclaviza a tu hijo. Pero si tú bendices a tu hijo, algo poderoso pasa cuando un padre bendice a su hijo. Entonces, la bendición, inclusive hay una parte en la Biblia donde dice la bendición sacerdotal. Hasta hay una canción bien bonita que dice: te bendiga Dios. ¿No lo ha escuchado? ¿No lo ha escuchado? Dios lo perdone. Mi hermano, cuando ya no estemos, nuestras oraciones seguirán protegiendo a sus generaciones. Y por último, quiero terminar diciendo: cada comportamiento que usted hace bendice o maldice a su familia. Por ejemplo, Salmo 112, aleluya, alabado sea el Señor, dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Sus hijos prosperarán en todos lados, la descendencia de los justos será bendita. Ellos mismos tendrán riqueza y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Cuando los cubran tinieblas, de repente brillará la luz. Ellos son generosos y misericordiosos y justos. Todo les sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Fíjese que ahorita ha habido mucho que lo de los fraudes y que defraudan a las personas y eso, ¿no? Y entonces el Señor ponía en mi corazón y me decía: esas personas que defraudan están pensando en ellos mismos, pero no saben la maldición que acarrean sobre su hijo. Porque hay personas que no pueden salir nunca de la pobreza. Ya parece que ya van a salir y ¡pum!, otra vez. Y parece que ya quién sabe qué, les viene esto, les cae el otro, les pasa el otro. Y muchas veces son maldiciones que vienen porque sus papás defraudaron, hicieron lo incorrecto, hicieron esto, hicieron el otro. Y entonces ellos acarrean mucha maldición. Mi hermano, su comportamiento debe saber que va a repercutir a sus hijos. Como usted se comporte va a repercutir a nuestros hijos, como yo me comporte. Necesitamos reconocer y saber que todo lo que hagamos mal repercutirá en la vida de nuestros hijos. Las mentiras, el decir te pago y nunca te pago, el decir
todo lo que usted y yo podamos hacer mal repercute y trae maldición a nuestra descendencia. El deshonrar, el hacer, el chismear, todo va a repercutir a sus hijos, porque aquí el Salmo dice que aquellos, fíjese, alabado, dice, aleluya, alabado sea el Señor, dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. ¿Qué dice? Sus hijos prosperarán en todos lados, la descendencia de los justos será bendita, ellos mismos tendrán riquezas y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará la luz. Ellos son generosos, misericordiosos y justos. Todo les sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Amén. Entonces, el comportamiento correcto y legal, ¿no?, y las oraciones establecerán el reino. Establecerán el reino en tu casa. Mi hermano, no es fácil, no es decir hoy oro y mañana ya está transformado todo. No, mi hermano, es muchos años de orar, de interceder, de buscar, de clamar. Si ya quiere ser, ahora sí que escuché una vez una enseñanza que decía, si usted ya quiere descansar, solamente morirse, porque la verdad es que mientras estemos en la tierra hay aflicciones, hay desafíos, pero a todo le podemos hacer frente, porque está en Él nuestra fortaleza. Mi hermano, nunca deje de orar por sus hijos, porque ese incienso estará para memoria delante de Dios. Y cuando usted ya no esté, o yo ya no esté, o ya no estemos, el Señor seguirá su incienso recordando tu familia y tus generaciones. Amén.